Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, y empezamos también recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus acciones y resultados. Bien, pues antes de empezar con el episodio de esta semana, vamos con el concurso del sorteo del libro. Esta es la última ocasión en el que lo recuerdo, porque bueno, tenéis que enviar vuestras predicciones antes del 10 de mayo. Y ahora vamos a ver en qué consiste el concurso. Mirad, tenéis que adivinar cómo termina el valor liquidativo del fondo Seilen World Group el día 29 de mayo del 2026. Actualmente el fondo, por si os sirve de referencia, actualmente el fondo está cotizando a valor liquidativo 433. Os voy a decir el ISIN, por si queréis buscarlo y demás. Es IE00B2NX de kilo W18. Bien, recordar que este fondo es un fondo que invierte en renta variable global. Y yo siempre el que utilizo, tanto para esto como para cuando construyo carteras, es la versión en euros y sin cubrir divisa, porque yo entiendo que es la más interesante a largo plazo, básicamente porque nosotros trabajamos, cobramos y gastamos en moneda euro y es el fondo que tiene más sentido. Tampoco lo hago porque tienen una versión que es con divisa cubierta. Bueno, ahí hay unos costes por cubrir la divisa. Yo entiendo que cuando un cliente invierte en este tipo de estrategias, pues lo hace a bastante largo plazo y no tiene sentido mucho el tema de cubrir divisa, a mi juicio. El fondo es el libro es Tan solo los mejores lo logran. Está escrito por Peter Seilen y está dedicado a los oyentes del podcast por Tasio Seilen, que es el actual gestor del fondo. Es un libro muy interesante. El modelo para invertir en empresas Quality Group habla un poco de todo lo que tiene que ver con el modelo Seilen, de invertir en empresas de mucha calidad, conservarlas y como norma general a largo plazo los resultados son muy buenos. Ahora mismo, en el momento que estamos pasando, quizás este tipo de fondos tienen bastante sentido, entre otras cosas, un poco porque en los últimos años pues no han tirado como deberían y precisamente eso siempre es un buen momento de compra. Siempre estamos en el mismo debate, cuando a lo mejor la gente ve el fondo y ve que en los últimos, porque fijaros, para que os hagáis una idea, este fondo desde el año 2021 prácticamente está en lateral, incluso algo en negativo. ¿Cuándo hay que comprar este tipo de fondos? Desde mi punto de vista, pues ahora, no cuando la gente cuando le gusta comprar el fondo, cuando no para de subir y subir y subir, que esto pasaba 2019, 2020 y 2021. Este tipo de estrategias estaban en boca de todos, ahora ya están desapareciendo. Bueno, pues al final aquí lo que debemos de hacer es ir un poco, si queremos obtener resultados buenos tirando a muy buenos, pues debemos de hacer prácticamente lo que no hace la mayoría. Y eso es uno de los motivos por el que pues he traído este libro a sortearlo. Han tenido a bien firmárnoslo y dedicárnoslo, con lo cual pues a más. Insisto, creo que lo he dicho antes, pero por si acaso, predicciones tienen que llegar antes del 10 de mayo, calculando el valor liquidativo al cierre del 29 de mayo del 2026, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, empezamos por el capítulo de esta semana. Veráis,
Vamos a dar una vuelta porque Fidelity siempre hace una encuesta a sus propios analistas para ver un poco predicciones y demás. Y esta es la encuesta que han realizado en el 2026. Temas que se tratan por diferentes gestores. Precios de la energía, robot humanoides, los efectos de la geopolítica en los beneficios de las empresas, la tecnología, oye, ¿está cara o está barata? A juicio de los gestores. Pues ahora vamos a dar un repaso a todos estos temas. Mercados emergentes, cómo afectan los incrementos actuales en el precio de la energía a estos mercados, también con ejemplos de casos prácticos de cómo desarrollan estas tesis en sus respectivas carteras o fondos, también del sector automovilístico europeo. En fin, espero que os guste y yo creo que va a ser bastante interesante. Como siempre, recordaros y agradeceros la plataforma donde lo estéis escuchando. Pues si le dais like es algo que no os cuesta mucho y siempre nos da a este podcast pues mucha más visibilidad, y de esta manera es algo que no nos cuesta y bueno, pues puede llegar a muchos más oyentes. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos. La encuesta analista se publica cada año para mostrarte al mundo a través de los ojos de los analistas de Fidelity Internacional. Los clientes utilizan la encuesta para completar sus propios análisis y obtener una visión fundamental y ascendente que sirve de base para los debates internos, tanto si nuestros resultados respaldan nuestra forma de pensar como si la cuestionan. La encuesta analistas ofrece algo que no encontrarás en ningún otro sitio. Nuestros analistas comparten lo que han aprendido de sus conversaciones con consejeros delegados, de sus visitas de campo, de sus intercambios con otros profesionales de mercado y del minucioso trabajo que realizan cada día, colaborando con sus compañeros de Fidelity en las diferentes clases de activos para comprender dónde está acertando el mercado y dónde no. Este trabajo es cada vez más valioso, ya que utilizamos nuevas tecnologías para examinar las aproximadamente 1000 notas de análisis que los analistas publican en una semana normal, lo que nos permite formarnos imágenes muy detalladas de empresas y sectores y responden rápidamente ante las perturbaciones. También encontrarás ejemplos de nuestros gestores de fondos sobre cómo el análisis impulsa directamente la rentabilidad de las inversiones. Empezamos un poco por la economía y la confianza. En el momento actual, según comentan los analistas de Fidelity, la confianza de los directivos ronda máximos. No puede ser de otra manera, porque al final cuando tenemos mercados en máximos, pues la confianza de los directivos siempre está en máximos. Las empresas están experimentando un auge de la inversión, único en una generación y en una lista cada vez mayor de sectores, pero han aparecido los primeros indicios de que la inteligencia artificial ya está frenando los salarios, lo que podría contener también la demanda de consumo. Puntos clave. La confianza empresarial ha ido aumentando de forma constante en los últimos años, impulsada por el optimismo en torno al sector tecnológico. Sin embargo, las previsiones sobre los costes enturbian el panorama y la mayoría de los analistas esperan que aumenten en 2026. La geopolítica está provocando un crecimiento desigual y amenaza su estabilidad. Ya se conocen los resultados. El auge de la inversión en inteligencia artificial está haciendo que las empresas se sientan mejor que en ningún otro momento desde las caóticas secuelas de la pandemia. Sin embargo, en el fondo persisten riesgos relacionados con los costes de las materias primas, los salarios y el gasto de los hogares que amenazan con lastrar la economía mundial durante los próximos años, más aún con el conflicto de Oriente Medio. Bueno, ahora parece ser que estos días está llegando a su final, que nunca sabremos, porque aquí cada día cambia un poco la cosa, pero bueno, esto es de hace unos días, pero bueno, vale perfectamente. Esas son las conclusiones principales de la encuesta analistas de Fidelity Internacional de este año, fruto de las observaciones detalladas de más de 120 analistas especializados que cubren empresas de todo el mundo, con un nivel de detalle formidable. Repartidos en la renta variable, renta fija, han informado sobre más de 20.000 reuniones que han celebrado con altos directivos durante el último año, y en general el mensaje es positivo. Los analistas tienen claro el origen de este optimismo. Nos encontramos en medio del mayor auge inversor de los últimos años, impulsado por el gasto en inteligencia artificial y toda la infraestructura necesaria para ponerla en marcha. El efecto de este arrastre de la inteligencia artificial se está ampliando, afirma Terence Shea, responsable de un equipo de analistas tecnológicos que cubren los fabricantes de semiconductores a nivel mundial. El despliegue
el despliegue está ampliándose, no llegando a su punto álgido. Ese desarrollo está impulsado por el gasto de los clientes de una amplia gama de empresas y apunta hacia fuentes de ingresos que se prolongarán durante años en el futuro. Las tecnologías de la información son las principales beneficiarias, pero los efectos también son muy sensibles en los sectores de los materiales y la energía, donde la demanda de electricidad y de las materias primas necesarias para construir un mundo de nuevos centros de datos y centrales eléctricas surge tras más de una década de estancamiento. Bueno, al respecto, Aditya Chiburian, un gestor de fondos de renta variable, comenta lo siguiente: una historia de mi cartera, bucear en las operaciones corporativas. Para creer en una idea a veces se necesita un analista apasionado que la haga entender. El verano pasado, nuestra analista especializada en consumo básico, Finelia Atkinson, recomendó una empresa estadounidense propietaria de varias marcas conocidas de cuidado personal y del hogar. Me llamó la atención porque la cotización de la empresa no estaba teniendo un buen año. Todo lo relacionado con la inteligencia artificial estaba subiendo y los subsectores más defensivos, como los productos de primera necesidad, se estaban vendiendo para financiarlo. No estaba del todo convencido y pasé de largo, pero tras la señal de Finelia seguí observando cómo el precio de las acciones seguía cayendo. Si pudiera confiar en los fundamentales de la empresa, resultaría atractiva. La convicción de Finelia siguió aumentando. Creía que los argumentos estructurales a favor de la acción tenían que ver con su historial de fusiones y adquisiciones. Las adquisiciones complementarias son una estrategia habitual para las empresas conocidas de productos de consumo, pero estas empresas gestionan su cartera de marcas de forma activa, vendiendo las que obtienen malos resultados y adquiriendo otras que pueden hacer crecer a través de su red de distribución. Finelia ya había hecho mucho trabajo con los resultados de varias de las adquisiciones anteriores del grupo. Gran parte de los detalles quedaban ocultos, porque muchas de las entidades adquiridas en la empresa no había desglosado las ventas posteriores a la operación. Llevamos a cabo un examen exhaustivo sobre ellas, en parte sectorial, en parte basado en conocimientos previos y nuestra experiencia en el mercado, y analizamos a fondo los informes y las presentaciones de resultados de la empresa. Finelia también inició un contacto más directo con su equipo directivo. La fuerza de los números. Esta investigación le permitió analizar las cifras y determinar si un conjunto de operaciones anteriores había sido positivo para las ventas y los resultados de la empresa. Así era. Esto nos colocó en una posición especialmente buena a la hora de valorar una nueva adquisición que había realizado la empresa. Al mercado no le gustó, pero las cifras nos indicaban que era mejor de lo que muchos pensaban. Para determinar si la empresa simplemente había tenido en su actividad de fusiones y adquisiciones, centramos nuestra atención en el equipo directivo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo trabajaban? ¿Y en qué se diferenciaban sus ideas de las de sus competidores? Finelia se reunió con el consejero delegado y repasó con él sus criterios de adquisición. Organizamos más reuniones tanto con el director financiero como con el consejero delegado. Eso nos convenció de que las operaciones que estaban cerrando no eran solo cosas a las que se habían lanzado porque las convertían en un momento determinado. Era algo que hacían de forma constante a lo largo del tiempo. A veces tuvieron que realizar amortizaciones de sus activos a medida que se desprendieron de ellos, pero en conjunto pudimos observar que esta remodelación de la cartera había aportado valor al negocio. Las empresas siempre te dicen lo que quieren que oigas, pero cuando puedes contrastarlo con las cifras, eso ayuda mucho a generar confianza. Bueno, seguimos un poco con la encuesta. Alrededor del 64% de los analistas del sector de materiales afirma que los directivos de las empresas se muestran moderada o considerablemente más optimistas acerca del próximo año que del anterior, en comparación con el 81% en el sector de tecnologías de la información. Los pedidos se han disparado, afirma Citrix Signa, que cubre las empresas eléctricas estadounidenses, encargadas de proporcionar varios puntos porcentuales de capacidad adicional cada año durante el resto de la década. Las empresas de servicios públicos de mi sector han aumentado sus planes de inversión a 5 años en un 20% al renovarlos, y eso fue después de un aumento del 20% el año pasado también.
Bueno, siguen comentando, las expectativas sobre fusiones y adquisiciones también reflejan el exceso de dinero en circulación. Aproximadamente la mitad de los analistas del sector industrial esperan que las operaciones de fusión y adquisición sean más frecuentes este año, frente a un tercio hace un año. Aunque el volumen de operaciones en el sector de las tecnologías de la información podría verse frenado en cierta medida por las empresas que están realizando grandes inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial, el 63% de los analistas del sector de tecnologías de la información espera ahora un aumento de las fusiones y adquisiciones en los próximos meses. Lograr aumentos significativos de la productividad gracias a la inteligencia artificial en la integración de sistemas puede requerir un cierto nivel de escala, afirma el analista sectorial japonés Niruyuki Tazikama. Por lo tanto, es posible que las grandes empresas busquen movimientos de concentración para reforzar sus capacidades de implementación de la inteligencia artificial. Las valoraciones generales del sector son también significativamente más bajas de lo que eran hace 2 o 3 meses. Por supuesto, hay una trampa. Los costes se han incrementado ostensiblemente durante el último año en todos los sectores y muchos esperan que esas presiones sigan aumentando en los próximos meses. Solo el 8% de los analistas que participaron en la encuesta esperaba que las presiones inflacionistas remitieran en los próximos 12 meses. La mitad afirmó que las presiones se mantendrán al mismo nivel y que el 40% espera un aumento. Sin embargo, lo más importante es que los resultados también apuntan a una divergencia en las presiones sobre los costes entre los salariales y los no salariales. El indicador trimestral de la encuesta sobre las expectativas de costes laborales para los próximos 6 meses se sitúa cerca de 0 por primera vez en 3 años. Bueno, el otro gran riesgo que muchos mencionan es el contexto geopolítico. La pugna entre los gobiernos por las materias primas industriales eleva los costes y ejerce presión sobre los márgenes de los fabricantes. La inflación impulsada por la oferta podría impedir que los bancos centrales bajen los tipos de interés. La situación se complicará aún más si los gobiernos acaban sacando la chequera para compensar el impacto del aumento de los precios del petróleo y el gas en los hogares con rentas más bajas, lo que elevaría los tipos de interés básicos a largo plazo. Además, los fundamentales de la deuda corporativa no cotizada están presionados y muestran señales incipientes pero crecientes de tensión. Bueno, hablan también de la confianza. No obstante, la confianza empresarial sigue siendo elevada. Las empresas se están beneficiando de la inversión en inteligencia artificial y del alza de las bolsas. La expectativa general es que mejore la rentabilidad sobre el capital y los pagos de dividendos a los inversores. Más de la mitad de los analistas encuestados espera que aumenten los dividendos. En el sector de tecnología de la información, esa cifra es del 63%. Una situación geopolítica más complicada, por las buenas o por las malas, está dando lugar a unas perspectivas económicas más confusas. Y como comentan aquí nuestros analistas tecnológicos, la contribución de la inteligencia artificial podría consistir en facilitar a las empresas hacer más con menos y reducir el tamaño relativo de sus plantillas, pero en un momento en el que la economía ya está ejerciendo presión sobre los consumidores de renta media. Sin embargo, nada de esto debería restar importancia al mensaje central, que la inversión de Microsoft, Meta y Google en la inteligencia artificial no es solo un acicate para las valoraciones bursátiles. La clase media sigue sintiendo la presión de los costes, pero ese ingente volumen de capital acabará llegando a los albañiles y electricistas que están levantando las nuevas fábricas y centros de datos. Cuando eso ocurra, cabe esperar que el número de beneficiarios aumente de la mano de un nivel de vida más alto y con mayor variedad de rentabilidades bursátiles. Bueno, ¿qué comentan los analistas en relación a la tecnología? Ellos dicen que la tecnología está infravalorada. Los mercados están cada vez más preocupados por la posibilidad de una burbuja tecnológica alimentada por la IA. Los analistas de inversión de Fidelity International no lo están tanto. Dicen lo siguiente, los analistas de Fidelity International siguen siendo optimistas con respecto a la inteligencia artificial. De hecho, ninguno de nuestros analistas especializados en empresas tecnológicas
cree que su sector está sobrevalorado. Es el único sector en el que esto ocurre. También señalan que los niveles de confianza entre los equipos directivos de sus empresas son más altos que en cualquier otro sector. Por supuesto, en Fidelity hay mucho debate sobre la duración del auge actual y la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios. Algunos de nuestros analistas especializados en posiciones cortas, por ejemplo, se pasan el día buscando empresas tecnológicas donde el entusiasmo haya ido demasiado lejos. Lo veremos un poquito más adelante con un gestor. Sin embargo, en conjunto, los resultados de la encuesta de analistas de este año parecen mitigar las crecientes preocupaciones de que las valoraciones en el sector tecnológico se hayan disparado hasta un punto irremediable. El hardware justifica el entusiasmo. Terence Shea, responsable del sector tecnológico y gestor de fondos de Fidelity, sostiene que los elevados niveles de inversión beneficiarán a las empresas de toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Dado que los hiperescaladores están elevando sus cifras de inversión productiva por encima de las expectativas del mercado, esto repercute en los beneficios del capital, los proveedores de despliegue de las infraestructuras de inteligencia artificial y también sus proveedores, afirma. En opinión de Shea, sus empresas batirán ampliamente al mercado este año. Los seres humanos y los mercados tienden a pensar de forma lineal y tienen dificultades para lidiar con el crecimiento exponencial. Otros diferentes gestores de Fidelity se centran en semiconductores norteamericanos, un sector que suele considerarse uno de los mayores beneficiarios del gasto en inversión productiva al que se refiere Shea. Ellos también se muestran optimistas, aunque las valoraciones se sitúan en la franja alta, afirma Shen. Sospecho que las continuas revisiones al alza de los beneficios pueden dar impulso a estos valores, a pesar de un múltiplo de partida elevado. Recordar esto, un múltiplo de partida elevado significa que las bolsas están caras y que el sector tecnológico está caro, o los beneficios empresariales vienen con muchas revisiones a la alza, o cuidado. Pero bueno, no vamos a ser nosotros los que llevemos la contraria a los analistas de Fidelity, que no hacen otra cosa en todo el día que valorar empresas y mirar empresas, ¿de acuerdo? Para Kelly, esto apunta a una transformación más amplia del mercado. La aparición de la inteligencia artificial como motor de la demanda de semiconductores ha provocado y seguirá provocando tensión entre la oferta y la demanda en muchas áreas de los equipos tecnológicos. Mirad, algunas veces hemos comentado aquí también a Dimitri Solomakin, que es el gestor del fondo de Fidelity Fast Global. Y el fondo de Fidelity Fast Global tiene la ventaja de que puede invertir tanto en posiciones largas, es decir, pensar que las empresas va a subir, como en posiciones cortas. Y últimamente tenía algunas empresas del mercado de inteligencia artificial en posiciones cortas, ¿de acuerdo? Y él comenta lo siguiente: los mercados están divididos. En algunos sectores como la automoción, los productos químicos o la industria no relacionada con la inteligencia artificial, las cotizaciones reflejan los fundamentales subyacentes y un contexto económico difícil. En otros, las valoraciones se sitúan en un mundo de fantasía, propulsadas por flujos especulativos hacia acciones sin respaldo fundamental. La temática de la inteligencia artificial es el titular obvio, pero los excesos se extienden a áreas como la información cuántica, los criptoactivos y la energía nuclear. Base fundamental. Mi enfoque se basa en la creencia de que a largo plazo las valoraciones convergen hacia los fundamentales subyacentes. Por lo tanto, mi proceso se basa en un análisis ascendente. Me baso en los exhaustivos análisis internos de Fidelity y su acceso privilegiado a las empresas para fundamentar mis opiniones sobre cada valor de la cartera, tanto aquellos en los que tengo posiciones largas como en los que tengo posiciones cortas. Mi cartera de posiciones largas se centra en empresas denostadas que el mercado considera deterioradas o mal gestionadas, pero donde aprecio potencial de recuperación. Como inversor contracorriente, mi posicionamiento puede estar en desacuerdo con las recomendaciones de los analistas, o bien mi visión del futuro es diferente, o bien el horizonte temporal que yo contemplo es mucho más largo.
Sin embargo, su riguroso análisis de las empresas es esencial. ¿Dónde estoy corto? El revuelo especulativo. Actualmente mi cartera de posiciones corta tiene un claro enfoque temático. Empresas con valoraciones elevadas, que a menudo carecen de modelos de negocio creíbles y la capacidad de generar ingresos. Estos valores han subido con fuerza a medida que aumenta el entusiasmo especulativo. Los fundamentales y las valoraciones se han desconectado por completo. Trabajo con analistas especializados en posiciones cortas, que aportan una profunda experiencia técnica para sacar a la luz lo que el mercado ha pasado por alto. Una de estas empresas desarrolla reactores modulares pequeños, que utilizan uranio altamente enriquecido. Esa tecnología se desarrolló en la década de 1960 y aún no ha demostrado su valía en el mundo real, pero como encaja en las cestas temáticas, los flujos pasivos provocan movimientos erráticos en las acciones. Otra posición es un fabricante de satélites que me llamó la atención a través de uno de nuestros analistas de posiciones cortas. En este momento hay mucho revuelo en torno a este sector, lo que está atrayendo dinero de los inversores minoristas. Sin embargo, la empresa parece estar apostando por un mercado potencial total que, en mi opinión, no existe, además de que depende de que se produzcan algunos milagros, y lo pone entre paréntesis, en el lado de la oferta, solo para recuperar su coste de capital. A medida que se pone de manifiesto la falta de viabilidad comercial, la corrección a la baja podría ser brusca y extrema. En última instancia, no intento determinar cuándo actuarán los catalizadores del mercado, pero en las últimas semanas y meses, el buen comportamiento de varias posiciones claves en la cartera corta sugiere que cualquier racionalización sostenida del mercado resultará beneficiosa para mi estrategia. Tampoco intento equilibrar o moderar mi enfoque. Me mantengo fiel a mi filosofía, independientemente de lo que haga el mercado. Cuando las condiciones son normales, el fondo parece bastante convencional. Una colección de valores con historias particulares. Cuando se forman burbujas, con el tiempo la cartera se vuelve más extrema en la dirección opuesta. Este es el entorno en el que nos encontramos hoy en día. Interesantes reflexiones que también comentan, sobre todo en el sector de software, un sector donde ahora el mercado le está penalizando mucho y las acciones de muchas empresas han caído bastante. Ellos dicen lo siguiente: el apocalipsis SaaS comenzó a finales de 2025 y se ha intensificado a lo largo del 2026, ya que el mercado cree que las aplicaciones de software como servicios SaaS podrían ser sustituidas por completo por la inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de nuestros analistas piensan que estas ventas masivas han ido demasiado lejos. Claire Coleman afirma que el mercado se equivoca al considerar que todas sus empresas australianas de software e Internet son perdedoras con la inteligencia artificial. En cambio, tras las ventas indiscriminadas, está encontrando valor en aquellas con fuertes efectos de red, datos propios o defensas en materias de regulación y cumplimiento normativo. Jack Graman, que se centra en empresas estadounidenses de software y servicios de tecnologías de la información, cree que podríamos estar ante el inicio de un cambio cíclico que se aleja del crecimiento y se orienta hacia el value, tras el aumento de las expectativas de inflación este año, lo que respalda a algunas de las empresas menos favorecidas que sigue. En su opinión, esa dinámica se verá agravada por el aumento de los precios de las materias primas, derivados de las tensiones geopolíticas y, al menos por ahora, del conflicto de Irán. Mientras tanto, muchos de nuestros analistas especializados en software creen que el mercado está exagerando el riesgo de redundancia en un nuevo mundo dominado por la inteligencia artificial. Bueno, más cuestiones. Ellos también hablan un poco de demanda y oferta. Dicen lo siguiente: la demanda justifica la oferta. Hasta aquí la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? Nuestros analistas que siguen empresas de sectores ajenos a la tecnología refieren un uso generalizado de la inteligencia artificial. Casi el 90% afirma que al menos algunas de sus empresas está experimentando beneficios en la productividad, aunque el 62% del total afirma que esto solo es relevante para una minoría de empresas. Bueno, lo que vienen a decir es un poco, mismo número de empleados,
mayor rendimiento. Los trabajadores son más productivos. Dice, también hay indicios de que la inteligencia artificial está empezando a mejorar los resultados de las empresas, aunque la mayoría aún no ha visto este efecto. Luego está el impacto en las plantillas. 7 de cada 10 afirman que sus empresas están reduciendo el tamaño de la plantilla como consecuencia de la inteligencia artificial. O lo que es más alentador, están haciendo más con el mismo número de empleados. Algunos refieren despidos significativos. Shukti Kaur afirma que un importante banco que analiza ha ahorrado 100.000 horas a la semana en todos los equipos de desarrollo. Sin embargo, son más habituales las noticias sobre un aumento de la productividad con el mismo número de empleados, y algunos citan ejemplos de empresas que mejoran las competencias de su plantilla o canalizan el ahorro de costes hacia otras tareas. Importante reflexión. Dicen, algunos analistas consideran que los seres humanos dedicarán más tiempo a interactuar con los clientes. Otros piensan que será necesario que haya personas para manejar la inteligencia artificial. El trabajo podría cambiar sustancialmente. A medida que aprendan a gestionar agentes de inteligencia artificial, Michael Gaynor, analista de renta fija del sector de consumo, habla de cómo la inteligencia artificial optimiza procesos existentes como la gestión de existencias. Todos estos procesos siguen necesitando intervención humana. Explica, pero el uso de la herramienta de inteligencia artificial hará que estos esfuerzos sean más específicos y eficientes. Mercados emergentes también comentan lo siguiente, donde la diversidad fomenta la resistencia. Casi un año después de la entrada en vigor de los aranceles del Día de la Liberación en conflicto en Oriente Medio, ha asestado un nuevo golpe para las economías. Aunque los inversores pueden estar preocupados por su impacto en los mercados emergentes, hay empresas y sectores en estas regiones cuyos fundamentales a largo plazo siguen pareciendo prometedores. Bueno, y vienen a comentar un poco lo siguiente. James Trayford, gestor de fondos de mercados emergentes y analista energético, dice: si el conflicto se resuelve pronto, el petróleo debería poder recuperarse rápidamente, siempre y cuando no se hayan producido daños importantes en los yacimientos. La alta calidad de los yacimientos de Oriente Medio hace que aquellos que han sido cerrados puedan volver a ponerse en marcha rápidamente. Sin embargo, si las interrupciones se prolongan más allá de abril o se producen nuevos ataques contra las infraestructuras, es probable que se produzcan reducciones más sustanciales de las reservas, lo que mantendrá el mercado más presionado durante más tiempo. Las crisis geopolíticas pueden provocar una volatilidad acusada en los mercados y al mismo tiempo proyectar sombras persistentes. Bueno, lo que vienen también a decir un poco sobre los gobernantes chinos y la tecnología en China. Dicen, los gobernantes chinos han realizado importantes inversiones en industrias de alta tecnología para impulsar la autosuficiencia del país y su resistencia ante la volatilidad geopolítica. Esos esfuerzos han impulsado el auge de China en los sectores de los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial, la biotecnología y la robótica. Consumo chino. Comenta lo siguiente. Aunque el desarrollo tecnológico de China ha avanzado a pasos agigantados, el país sigue enfrentándose a una serie de retos económicos. Un sector inmobiliario en crisis, riesgos persistentes de deflación y una demanda de consumo estancada. Según Alex Dong, analista de renta variable especializado en el sector de consumo básico de China, están apareciendo señales de recuperación entre los consumidores, con una fuerte demanda tanto de productos de gama alta como con una buena relación calidad-precio. Bueno, sobre Corea comentan también un poco lo siguiente. Las reformas del sector empresarial en Corea. Uno de los grandes ganadores bursátiles el año pasado fue Seúl. Durante años, las empresas coreanas han sido criticadas por acumular tesorería en sus balances y negarse a compartir los beneficios con los accionistas. Sin embargo, siguiendo los pasos de Japón, las autoridades han abordado el problema con reformas estructurales. El programa Value Hub
cuyo objetivo es reducir el denominado descuento de Corea, ha cobrado impulso gracias a que el nuevo presidente está abogando por políticas favorables a los accionistas. Sobre el acero indio, comentan lo siguiente. En la encuesta destacan otras dos oportunidades. La industria siderúrgica de la India se ha expandido rápidamente durante la última década, beneficiándose de la urbanización acelerada y el crecimiento industrial. Deepak Kumar, analista de renta variable especializado en el sector metalúrgico indio, afirma que el sector batirá al mercado gracias a unas expectativas de beneficios sólidas para el próximo año, después de que el país consiguiera una prórroga de 3 años para los aranceles sobre las importaciones de acero. Con los aranceles aduaneros y los derechos de salvaguardia, las acereras indias cuentan con una ventaja de precios de hasta un 20% frente a los actores regionales del sector. El sector ha experimentado una revisión al alza de las valoraciones gracias a la mayor visibilidad de los beneficios. Espero que esta revisión al alza se mantenga. Más comentarios, en este caso sobre bancos griegos. Comentan lo siguiente. Los bancos griegos son otro sector interesante. Grecia lleva tiempo reduciendo su apalancamiento y la ratio de crédito del sector privado respecto al PIB es baja en comparación con otros países europeos, afirma Tim Eklund, analista de renta variable especializado en bancos de los mercados emergentes. La economía se ha ido fortaleciendo y el crecimiento de los préstamos se ha acelerado, añade, señalando el regreso del país a la categoría Investment Grade hace poco más de 2 años, por primera vez desde la crisis de deuda de la zona euro. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía es motivo de preocupación. Cualquier cosa que afecte al flujo de turismo hacia Grecia tendrá un impacto negativo en la economía del país. Bueno, sobre los robots humanoides comentan un poco lo siguiente sobre la revolución de estos robots en China. Dice lo siguiente, China quiere aprovechar su destreza tecnológica para fabricar robots que puedan desenvolverse en el mundo real. El reto es pasar del control remoto a la automatización total. Estamos a unos 2 años de lograr avances significativos. Comentan lo siguiente en relación a los robots humanoides. Mirad, dicen, aparte de los fuegos artificiales y las empanadillas, ver la gala anual del Festival de Primavera o Chouman, que se retransmite por televisión, ha sido una tradición festiva para toda la familia china en la víspera del Año Nuevo. Durante décadas, el espectáculo de 4 horas fue una mezcla de canciones, número de baile, stickers y todos interpretados por personas. Sin embargo, desde el año pasado, los robots humanoides pasaron a ser protagonistas, demostrando lo que la robótica china es capaz de hacer. En 2025, los robots bailarines que hacían girar pañuelos cautivando a los espectadores. Este año vimos algo aún más impresionante. Decenas de robots humanoides practicaron artes marciales y limitando al estilo del boxeo borracho del actor de acción Jackie Chan, que se hizo famoso gracias a su icónica película de 1978, El maestro borracho, el cual requiere un equilibrio, una flexibilidad y una fuerza increíbles. También realizaron Nunkanchu, no lo he escuchado esto en mi vida, volteretas aéreas y ejecutaron 3 volteretas hacia atrás, consecutivas con una sola pierna. La actuación, perfectamente sincronizada con la música y los artistas, fue mucho más compleja que el baile de pañuelos del año anterior. No fue solo un espectáculo de Kung Fu, sino un mensaje al mundo sobre lo rápido que está evolucionando la robótica humanoide en China. Para que veamos un poco por dónde van los tiros. Y dice, el número de desarrolladores de robot ha aumentado rápidamente en China, lo que podría intensificar la competencia dentro del sector. Pero la competencia llevará a las startups a innovar, iterar más rápido y mejorar sus productos para destacar. Y comenta lo siguiente, estoy deseando ver el espectáculo de robot en la próxima gala del Festival de Primavera. Bueno,
También hablan un poco sobre la burbuja automovilística europea de la que pocos inversores hablan. Dice lo siguiente: los fabricantes tradicionales de automóviles de Europa no tienen más remedio que seguir invirtiendo en aumentar las ventas de vehículos eléctricos, mientras que la mayoría de los consumidores siguen mostrándose reticentes y las posiciones del mercado se ven amenazadas por los nuevos competidores chinos. Dicen lo siguiente, dentro de sus puntos clave: si las tendencias actuales continúan, parece inevitable que se produzca una crisis en Europa. Los consumidores siguen preocupados por cuestiones como el precio, la autonomía y la infraestructura de recarga. Esta historia ya se ha vivido en Estados Unidos, donde los fabricantes de automóviles han tenido que realizar importantes amortizaciones. Bueno, y lo que viene a decir es un poco, comenta el gestor, en este caso András Karman, dice lo siguiente: mi opinión no es la de la mayoría. Muchos de mis colegas, incluso dentro de Fidelity, no estarán de acuerdo conmigo, pero no veo cómo va a producirse finalmente un desplome si continúan las tendencias actuales. El problema radica en que en Europa sigue invirtiendo fuertemente en vehículos eléctricos, en gran parte por resultados de las directivas de la Unión Europea sobre normas de emisiones, hasta un punto que se supera con creces el crecimiento de la demanda prevista inicialmente. Las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería deberían situarse en el entorno del 25% del total, pero siguen estancadas entre un 15 y un 20%. Los consumidores se muestran escépticos por las mismas razones de siempre, en torno a cuestiones como los precios de los vehículos eléctricos, la inquietud por la autonomía, la infraestructura de recarga, etc. Bueno, y por ir terminando, también otro analista comenta un poco la geopolítica de las materias primas en la superficie y bajo tierra. Puntos clave: los esfuerzos por crear cadenas de suministro de imanes de tierra raras fuera de China se enfrentan a barreras estructurales más profundas de lo que muchos inversores creen. Los precios se han disparado y la esperanza es que la oferta aumente para satisfacer la fuerte demanda y ejercer presión a la baja sobre los precios. Es más difícil decirlo que hacerlo. Los fundamentales apuntan a que los precios se mantendrán elevados en un futuro previsible. Y dice: ¿cómo llegué a esta conclusión? En los mercados de materias primas se da por sentado que los precios altos curan los precios altos, ya que los precios altos incentivan la aparición de nueva oferta. Sin embargo, la concentración de la cadena de suministro de tierras raras y la naturaleza geoestratégica de la demanda mundial complican esta respuesta de la oferta. Los precios de las tierras raras se han duplicado en el último año, después de que China impusiera restricciones a la exportación como represalia por los aranceles estadounidenses. Estados Unidos respondió adquiriendo una participación directa en el capital de un productor de imanes de tierras raras y garantizando la inversión con un precio mínimo. Bueno, pues esto es un poco el fin de la encuesta. Bueno, nos ha llevado bastante, nos ha llevado 42 minutos. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante, os haya sido de valor, y eso es un poco la intención. Bueno, me despido de todos vosotros. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.